¿Cómo han estado? Bueno, Bien, gracias. muy gentil, gracias. Bueno, mis estimados estudiantes, les saluda la licenciada Isabel Pivaque del área de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista. Por favor, si me ayudan prendiendo sus camaritas. Muy gentil, gracias. El día de hoy hablaremos de la entrevista y su estructura y de igual forma de los tipos de entrevistas. Señor Cortés, ¿qué es para usted una entrevista? Buenos días. Para mí es un diálogo entre dos o más personas. Muy bien, exactamente. La entrevista es eso, un diálogo entre dos o más, entre dos personas, ¿no es cierto? Entre el entrevistador que le formula las preguntas y el entrevistado que las responde, ¿no es cierto? ¿Qué objetivo vamos a tener al momento de hacer una entrevista, señorita Prado? Bueno, dentro de los objetivos de la entrevista es muy importante porque obtenemos una declaración relevante sobre un tema de interés público, ¿no es cierto? Ese es el objetivo que vamos a conseguir a través de la entrevista. Aquí tenemos lo que es el entrevistado y el entrevistador. Por favor, si me ayuda el señor Javier leyendo el entrevistado. Deberá ser alguien que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene una idea, alguna experiencia importante que transmitir. Exactamente. Cuando esto más se da al tipo de entrevista periodístico, ¿no es cierto? La persona que va a ser entrevistada tiene que ser de interés público para de esta forma tener acogida del público, ¿no es cierto? Señor Cortés, por favor, si me ayuda leyendo el entrevistador, por favor. Es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo. Presenta al entrevistado y el tema principal. Hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Exactamente. El entrevistador es la persona que domina el diálogo, ¿no es cierto? Es el que maneja el bosquejo de preguntas, tienen que ser adecuadas y también tiene que hacer un cierre a la entrevista. Vamos a hablar sobre la estructura de la entrevista, donde tenemos lo que es el título, cuerpo, entrada y conclusión. Dentro del título, el título que van a enfocarse tiene que ser de interés público, para de esta forma llamar la atención al lector o al televidente, ¿no es cierto? El cuerpo es el diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, ya sea de forma literal, intercalado, con comentarios, implementando fragmentos que relatan el encuentro, ¿no es cierto? Entonces, al momento de realizar la entrevista, el entrevistador necesita ver cómo va formulando las preguntas, de igual forma cómo puede llegar al entrevistado, ¿no es cierto? También hace una entrada antes de iniciar la entrevista, ¿no es cierto? Hace una pequeña presentación de quién es él, si ha obtenido, por ejemplo, si es un deportista, cuántas medallas, y de esta forma atrae al público y hace el enganche para que la persona tenga interés en la entrevista. Y al finalizar hace una conclusión, incluso puede sacar un tema muy relevante dentro de la entrevista, donde el lector puede atraerse más porque le está sacando una noticia muy relevante, ¿no es cierto? A continuación vamos a hablar sobre los elementos de la entrevista. Tenemos la presentación de la entrevista, el desarrollo de la entrevista y el cierre de la entrevista, ¿no es cierto? La presentación, como les dije antes, suele ser breve, pero no suficiente informativa. O sea, no al momento de iniciar la entrevista va a hablar
muy profundo de la persona, de cómo es, ¿no es cierto? También hablamos del desarrollo de la entrevista, es donde están las preguntas y hacen sus respectivas respuestas. Tenemos lo que es el cierre de la entrevista, donde el entrevistador suele presentar un resumen de lo que han conversado y hace el cierre de la entrevista. Tenemos dos tipos de entrevista, la entrevista estructurada. Por favor, si el señor Barrio me ayuda sobre la entrevista estructurada, por favor. Señor Barrio, por favor, si me ayuda leyendo. ¿Tiene problemas con el audio? A ver, la señorita Mireya, entonces, por favor, con la lectura. Llamada también formal o estandarizada, se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2 o 3 o más interactivos que lo ofrezcan. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de entrevista, podríamos decir que está estructurada de la siguiente forma. Controla la secuencia de las preguntas siguiendo un patrón previamente establecido, ¿no es cierto? Enuncia las preguntas siguiendo un esquema prefijado. No altera el orden ni la formulación de las preguntas. Nunca añade preguntas nuevas. No expresa su opinión personal y se mantiene imparcial. Adopta un estilo de equilibrio en el trato, pero siempre impersonal. Mantiene un grado de empatía normal respecto al entrevistado, ¿no es cierto? Entonces, el entrevistador maneja un bosquejo de preguntas donde tiene que seguir una secuencia, no puede añadir nuevas preguntas y es imparcial al momento de opinar, ¿no es cierto? Este es el tipo de entrevista estructurada. A continuación vamos a ver las ventajas y desventajas de este tipo de entrevista. La información es más fácil de procesar simplificando el análisis comparativo. El entrevistador no necesita estar entrenado arduamente en la técnica, hay uniformidad en la información obtenida, ¿no es cierto? Esa es una de las ventajas al momento de realizar este tipo de entrevista. Vamos a hablar sobre las desventajas. Es difícil obtener información confidencial, ¿no es cierto? Este tipo de entrevistas no nos permite intimar un poco más con la persona que estamos entrevistando, ni poder sacar una información de relevancia, ¿no es cierto? Se limita la posibilidad de profundizar en el tema que emerja durante la entrevista, ¿no es cierto? Esas son las desventajas de la entrevista estructurada. A continuación vamos a ver otro tipo de entrevista. Tenemos la entrevista no estructurada. Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran en manos del entrevistador, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver cómo está estructurada. Dice, controla la secuencia de las preguntas en función de la contestación del entrevistado. Esta es diferente a la otra. A medida que el entrevistado va contestando, el entrevistador puede formular otras preguntas, ¿no es cierto? Enuncia las preguntas sin un esquema prefijado. Pueden ser aleatorias las preguntas, no necesitan tener una secuencia fija. Añade las preguntas si es preciso según la circunstancia en la entrevista, como les dije hace un momento. El entrevistador al momento de realizar la entrevista puede añadir nuevas preguntas. Puede explicar sus sentimientos y posicionamiento, ¿no es cierto? Aquí viene la opinión también del entrevistador. Explica las preguntas cuando no se precise, ¿no es cierto? Si el entrevistado no entiende muy bien la pregunta que le han formulado, entonces el entrevistador ayuda y es más preciso al momento de las preguntas. Establece un punto de equilibrio entre la familiaridad y el profesionalidad, ¿no es cierto? Al momento de realizar este tipo de entrevista, el margen de preguntas tiene que ver entre lo profesional y lo familiar, ¿no es cierto?
Intentan conseguir un alto grado de empatía con el entrevistado. Trata de llegar más a él, darle un poco más de confianza para que al momento de realizar este tipo de entrevista, él se sienta con más confianza de poder contestar. Aquí también tenemos lo que son sus ventajas y desventajas. A ver, ¿quién me ayuda leyendo las ventajas de esta entrevista no estructurada, por favor? Yo, licenciado. Ya listo, mi estimado, gracias. La ventaja es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas. Permite profundizar en temas de interés. ¿No es cierto? Entonces, como les dije, este tipo de entrevista nos permite llegar un poco más a sacar más información al entrevistado, ¿no es cierto? Dentro de las desventajas tenemos, se requiere de mayor tiempo, se requiere de mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor conocimiento del tema. Entonces, esas son las desventajas que tenemos al momento de realizar este tipo de entrevista. A continuación vamos a ver 3 tipos de entrevista, ¿no es cierto? Tenemos la entrevista laboral, la entrevista periodística y la entrevista clínica. A ver, el señor Barrio, por favor, ¿me puede dar más o menos una idea de qué es la entrevista laboral? Señor Barrio. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Es importante, señores estudiantes, que al momento de iniciar la clase participen e interactúen al momento que uno les sugiere, por favor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre la entrevista laboral. Esta es una herramienta utilizada en el proceso de selección. La entrevista de trabajo aparece como las más empleadas. Muy por encima, muy por diferencia del resto, la entrevista de trabajo es la fase definitiva dentro de cualquier proceso de búsqueda de trabajo, empleo o de cambio de trabajo, ¿no es cierto? A ver, la señorita Graciela Rodríguez me dice que desea leer. ¿Puede darme una opinión sobre la entrevista laboral, por favor? Pues normalmente es para acceder a un puesto de trabajo. Avisan, por favor, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Bueno, continuamos. La entrevista laboral es un proceso de selección, ¿no es cierto? Al momento de que hay una vacante en cualquier institución o empresa, ¿no es cierto? Buscan a persona idónea para que pueda cubrir la vacante que se encuentra disponible. A continuación vamos a ver unos pequeños consejos para una entrevista de trabajo exitosa. Uno de los primeros tips es conocer la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir conocer la empresa, señor Torres? Hola. ¿Mande? Conocer la empresa sería saber a qué se dedica o qué servicios vende. Exactamente. Ese es un punto muy importante al momento de nosotros aplicar a una oferta laboral, ¿no es cierto? Y al momento que nosotros vamos a tener una entrevista, conocer la empresa, saber cuál es su objetivo, cuál es su misión, ¿no es cierto? Y su visión, misión y visión, para de esta forma tener un poquito más de conocimiento y al momento de la entrevista poder también entablar una conversación con la persona que nos realiza la entrevista. Nuestra primera impresión. Señorita Prados, nuestra primera impresión, ¿qué le quiere decir esto a usted? No le escucho. ¿Puede prender el micrófono? Ahí sí, el audio, gracias.
¿Cómo me dijo, profe? Si usted tiene una entrevista de trabajo, ¿cuál dice primera impresión? ¿Qué sería eso para usted? Eh, que quizás me vaya a sorprender el tipo de trabajo que están requiriendo en la empresa, Ya. por falta de Bueno, experiencia. ya. Cuando hablamos de primera impresión, esto quiere hablar de nuestra forma de vestirnos, de nuestra forma de expresarnos, ¿no es cierto? Nosotros para ir, por ejemplo, a una entrevista tenemos que ir con la ropa adecuada, bien presentados, ¿no es cierto? Para que sea nuestra primera impresión. Al momento que nosotros vamos ingresando a la puerta del área de talento humano, supongamos, o sea, digan, tiene la presentación adecuada para poder trabajar con nosotros. Entonces, esa es la primera impresión que nosotros damos al momento de que la persona que nos va a entrevistar nos vea, ¿no es cierto? Llevar una copia de la hoja de vida, ¿no es cierto? Tenemos que llevar un documento donde respalde de todos nuestros datos personales y de igual forma la experiencia que nosotros tenemos y los estudios que hemos realizado. Dice, lenguaje corporal y verbal. Como lo dije antes, nuestra expresión, al momento de dialogar con la persona que nos está entrevistando, tenemos que tener un lenguaje adecuado y sencillo sobre todo, porque no podemos expresarnos con palabras que desconocemos. Vestirnos apropiadamente, plantear preguntas. Al momento también de que nos realizan preguntas, nosotros también podemos hacer preguntas a la persona que nos está entrevistando, ¿no es cierto? Practicar posibles preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes de ir a una entrevista tenemos que ir preparados, conocer un poco de la empresa y también las posibles preguntas que vamos a tener. El seguimiento de la entrevista es la fase donde hacemos diferentes procesos hasta el momento que hacen la selección del personal. Entonces, esos son unos pequeños consejos al momento de realizar una entrevista. A continuación, les voy a proyectar un video de una simulación de entrevista, ¿sí? Bueno, me defino como una persona bastante constante en lo que quiero hacer. Soy una persona bastante perseverante y bastante disciplinada y cuando se me mete algún objetivo o alguna meta en mi cabeza, siempre intento por cualquier motivo conseguirla. Cuéntame cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto plazo mi objetivo es graduarme de la universidad, es un logro muy importante que hay que alcanzar. A mediano plazo me gustaría involucrarme dentro de una organización que me permita aprender y desarrollarme y así poder darme cuenta de cualidades en mí y para aprender a conocerme también. Y a largo plazo me gustaría dedicarme a mi propia empresa y de esa manera dedicarme a eso. Cuéntame, ¿a qué se dedica tu familia? Bueno, por parte de mamá, mi mamá trabaja en la autónoma, es la encargada de todo el tema del emprendimiento, es la directora de emprendimiento de la autónoma, y mi papá se dedica a pastorear una iglesia cristiana. Ok, cuéntame quién fue la persona que más te motiva en tu familia. Mi papá ha sembrado muchas cosas en mí, me ha inculcado valores y principios de vida, que en realidad eso es lo más importante hoy en día, tener principios para la vida. Cuéntame, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Como te digo, a mediano plazo, una meta mía es como que aprender a desarrollarme. Es un objetivo que quiero involucrarme en el tema de todo el desarrollo de procesos, quiero conocer más cualidades en mí y pienso que con ustedes es una empresa que me puede permitir desarrollarme. Bueno, y para finalizar, Cristian, cuéntame por qué crees tú que nosotros debemos contratar. Porque soy una persona que en realidad hago caso, pienso que eso es algo muy difícil de encontrar hoy en día porque muchas personas no siguen normas ni siguen procesos. Yo soy una persona muy sumisa, como te dije anteriormente, soy bastante perseverante en mi trabajo, soy bastante disciplinado y intento siempre dar lo mejor de mí.
Ok, listo, muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Nosotros te estaremos contactando para cualquier inquietud Ok. que nosotros tengamos. Listo. Espero que tengas un buen día. Dale, gracias. Así es como se desarrolla más o menos una entrevista del área laboral. Dentro de las opiniones de ustedes, ¿qué le pareció la entrevista, señor Barrio? Parece que no le vale el audio de su computador. A ver, ¿alguien que quiera opinar en relación al tipo de entrevista laboral, por favor? Dentro del el banco de preguntas que le realizó el entrevistador. Bueno, no se le escucha, señor Barrio. Bueno, dentro de la entrevista que acabamos de ver, ¿no es cierto? Le hicieron unas preguntas en relación personal, ¿no es cierto? Y de igual forma, preguntas en cómo él puede aportar dentro de la empresa, ¿no es cierto? Para conocer un poco más su actitud dentro de la empresa, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre las entrevista clínica, ¿no es cierto? Este tipo de entrevista es entre un paciente y un doctor, ¿no es cierto? Donde el doctor lo que quiere llegar es a recabar la información, obtener datos necesarios para llegar a un diagnóstico y establecer una relación con el paciente, ¿no es cierto? Que permita evaluar la intervención y continúa si se requiere, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de entrevista clínica es aquella que se realiza de un doctor a un paciente. De esta forma puede obtener información y poder tener un diagnóstico de lo que el paciente tiene, ¿no es cierto? Este es el tipo de entrevista clínica. A continuación vamos a ver el tipo de entrevista periodística. Es parecida a la que inicialmente estuvimos hablando, donde el periodista realiza un banco de preguntas, ¿no es cierto?, a una persona de interés público, ¿no es cierto?, y de esta forma poder obtener más información. Dentro de la introducción o partes de esta entrevista se hace la presentación del personaje indicando quién es y a qué se dedica y por qué fue inventado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hacemos una entrevista a un deportista, podemos iniciar con una pequeña presentación de quién es él, de cuántas medallas ha ganado, ¿no es cierto? Dando un punto de vista para que de esta forma haya interés en el lector o en el televidente, ¿no es cierto? Cuerpo de entrevista es cuando iniciamos haciendo las preguntas y el entrevistado contesta, ¿no es cierto? Y el cierre de entrevista es el repaso principal el aspecto de la entrevista y agradece y se despide del entrevistado. De esta forma hemos visto lo que son los tipos de entrevista y cómo están estructuradas cada una de ellas, ¿no es cierto? A ver, señor Granja, usted me colabora. ¿Cuántos tipos de entrevista hemos visto hoy? Hola, buenas. Mire, lo que pasa es que me acabo de conectar ahora mismo, disculpará, que es que no sabía bien el horario yo. Pasa que yo no vivo aquí en Madrid, España, y no sabía el horario de ahí exactamente cuántas horas de diferencia había en Colombia. Ah, ya, listo, mi estimado. Bueno, el día de hoy hemos hablado de algunos tipos de entrevista. Eso lo estoy viendo aquí, lo último, lo que pasa es que eso me acabo de ver, no sabía el horario, digo que será ahora, antes hace una hora me puse, pero no estaba todavía, entonces luego dije, será más tardecito. Y al final, mire, salí. Ya, listo, no se preocupe. ¿Alguno de los otros estudiantes que estuvieron me puede decir cuántos tipos de entrevistas vimos el día de hoy? Sí, buenos días. 5 tipos de... Buen día, ¿quién quiere participar? Si me ayuda con cuántos tipos de entrevistas vimos el día de hoy. Vimos las entrevistas estructuradas y no estructuradas. ¿No es cierto? Es Sí, las entrevistas estructuradas y no estructuradas. Listo.
Si hablamos de las entrevistas estructuradas, ¿de qué estamos hablando? Una de las características de este tipo de entrevistas, si alguien me ayuda, por favor. Una de sus ventajas, podríamos hablar. La desventaja de la entrevista estructurada sería de que el entrevistador no puede emitir su criterio propio. Exactamente, muy bien. Señorita Prado, si hablamos de entrevista clínica, ¿de qué tipo de entrevista estamos hablando? Estamos hablando de una noción de los problemas que sufre un paciente. Muy bien, muy bien. Me gusta, han puesto mucha atención. Y la última pregunta que les voy a realizar. ¿Qué es una entrevista? Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se le da entre una o dos o más personas donde donde un entrevistador es asignado para preguntar. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Esto hemos visto el día de hoy, lo que es la entrevista. ¿Tienen alguna duda y inquietud en relación al tema o les quedó todo claro cómo es la entrevista y su estructura y los tipos de entrevista? Sí tienen claro. Buenos días. ¿Perdón? Sí me oye, buenos días, barrio. Sí, señor Barrio, dígame, buen día. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Lo que pasa es que yo no entendí muy bien, porque estaba mal con el audio y mi cámara, entonces me tocó conectarme al celular. ¿Qué parte no entendió, mi estimado? Ya, de las partes de la entrevista no estuvo tan muy en claro el entrevistador. La entrevista no estructurada. Sí. A ver, aquí estamos nuevamente en la entrevista estructurada. Dice que este tipo de entrevista lleva un orden al momento de realizar las preguntas. Esa es una de las características principales, ¿no es cierto? Ya. De igual forma, como dijo uno de sus compañeros, aquí el entrevistador no puede dar su opinión personal y se mantiene imparcial. Tiene un grado de empatía normal y se respeta al entrevistado, ¿no es cierto? Entonces, estas son las características dentro de esta entrevista, es la estructura, cómo está. Se hace las preguntas tienen una secuencia, incluso no pueden incluir nuevas preguntas el entrevistador. Tiene que mantenerse al margen solamente de las preguntas que se van a realizar. Ah, ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Eso nomás, gracias. Ya, mis estimados, les recuerdo que tienen la plataforma habilitada la unidad 1 hasta el 3 de octubre, donde deben de realizar la tarea del tema 1, la tarea del tema 3 y 4. De igual forma, tienen que realizar los cuestionarios. Tiene que rendir dos cuestionarios, de igual forma la evaluación de la primera unidad. ¿Tienen alguna duda sobre las actividades que tienen que realizar dentro de la plataforma? Perdón, yo sí tengo una duda. Lo que me dices es del 1, el 3 y el 4, el 1 también. Ver, ¿Ya no lo dimos eso? Sí, sino que hay estudiantes que como recién se han matriculado, hasta lunes hubieron matrículas, entonces para que les quede claro, tienen que realizar las actividades del tema 1 y 2 y el cuestionario. De igual forma, la tarea del tema 3 y 4 y la evaluación de final de unidad. Ah, vale, es que yo pensé que... Por esta vez se les comentó a los estudiantes que se les habilitó toda la unidad 1 hasta el 3 de octubre, porque la tarea 1 y 2 y el cuestionario solamente estaba habilitado hasta el 18, pero por el proceso de matriculación se tomó en consideración y se les habilitó hasta el 3 de octubre. Sí, porque yo ya tengo presentado eso y todo, ya. Lo del 1 tengo yo todo presentado de todas las materias.
Ya. Por eso le preguntaba. Tienen que tener presente porque si no, se quedaría. Ya, es que yo estoy ahora estoy con el 3 y el 4 ahora ya. Ah, ya, listo. Eso tienen que tener presente, tienen que realizar la actividad del tema 3 y 4, el cuestionario y la evaluación de final de unidad, ¿ya? Vale, gracias. Listo, mis estimados estudiantes, ha sido un gusto poder entablado con ustedes esta clase de la entrevista y su estructura y los tipos de entrevista. Como ya les ha quedado todo claro, me despido de ustedes. Fue un gusto haberlos visto, ¿sí? Igualmente. Igualmente, dicen. Un gusto, chao, hasta luego. Gracias, Hasta luego. buen día. Hasta luego. Buen día para todos. Buen día. Buen día, cuídense, gracias. Buen día, un gusto. Gracias a todos.